Bien, estamos en nuestra clase o sesión 472 de lectura guiada de la Biblia. Estamos leyendo el libro del Eclesiástico. Hoy vamos a los capítulos 16, 17, 18, 19 y 20. Lo trato de hacer de la manera más plástica posible para que estemos atentos. Bien, Padre, glorificado seas por siempre y para siempre en tu Hijo Jesucristo, el Alfa y el Omega, el Amén de la eternidad, en el Espíritu Santo que nos revela y nos ayuda a comprender este misterio de salvación. Amén. Capítulo 16. No desees hijos hermosos pero inútiles, ni te alegres de hijos que sean malvados. Aunque prosperen, no goces con ellos si no respetan al Señor. No esperes que vivan mucho ni confiesen que terminará bien, porque no tendrán buena descendencia. Un cumplidor del deber vale más que 1000, y más vale morir sin hijos que tener descendientes arrogantes. Uno solo y estéril, si respeta al Señor, puebla una ciudad. Un grupo de bandidos la deja desierta. Muchas cosas de ese género han visto mis ojos, y mucho más ha escuchado mi oído. Por culpa de los malvados se encendió el fuego, y ardió la ira de Dios contra una banda de malvados. No perdonó a los antiguos gigantes que se rebelaron en otro tiempo con su fuerza. No perdonó a los vecinos de Lot, que se pervirtieron por su arrogancia. No perdonó al pueblo condenado, que fue desposeído por sus crímenes, ni a los 600,000 soldados que fueron aniquilados por su arrogancia. Y aunque no haya más que un rebelde, si escapa sin castigo será por milagro, porque Él tiene compasión y enojo, absuelve y perdona, pero descarga su ira sobre los malvados. Tan grande como su compasión es su castigo, y juzga a cada uno según sus obras. No deja escapar al malvado con su presa, ni dejas incumplir los deseos del justo. El que hace limosna tendrá recompensa, cada uno recibirá según sus obras. El Señor endureció el corazón del faraón, que no lo quiso reconocer, para manifestar sus obras bajo el cielo. Todas las criaturas conocen su compasión, dejó a los hombres su luz y su alabanza. No digas, me esconderé de Dios. ¿Quién se acordará de mí en lo alto? Entre tanta gente no me distinguirán. ¿Quién soy yo en la anchura del mundo? Mira, los cielos, el último cielo, la tierra y el océano, se ponen de pie y tiemblan cuando Él baja hasta ellos. Las raíces de los montes, los cimientos del mundo se ponen a temblar cuando lo mira Dios. En mí no se fijará, ni hará caso de mi conducta. Si peco, nadie me verá. Si miento a escondidas, ¿quién se enterará? ¿Quién informa de una buena acción? ¿Qué puedo esperar de cumplir mi deber? Gente sin juicio piensa así. El hombre estúpido razona de ese modo. Escúchenme y aprendan sabiduría, pongan atención a mis palabras. Voy a exponer con exactitud mi pensamiento y con modestia mi doctrina. Cuando al principio creó Dios sus obras y las hizo existir, les asignó sus funciones, determinó para siempre su actividad y sus dominios por todas las edades. No desfallecen, ni se cansan, ni faltan a su obligación. Ninguna estorba a su compañera. Nunca desobedecen las órdenes de Dios. Después el Señor se fijó en la tierra y la colmó de sus bienes. Cubrió su superficie con toda clase de vivientes que han de volver a ella. Capítulo 17. El Señor formó al hombre de tierra y a ella lo hace volver. Le concedió un plazo de días contados y le dio dominio sobre la tierra. Lo revistió de un poder como el suyo y lo hizo a su propia imagen. Hizo que todo viviente le temiera para que lo dominara a bestias y aves. Les formó boca y lengua, ojos y oídos y mente para entender. Los colmó de inteligencia y sabiduría y les enseñó el bien y el mal. Les mostró sus maravillas para que se fijaran en ellas, para que alaben el santo nombre y cuenten sus grandes hazañas. Les concedió inteligencia y en herencia una ley que da vida. Hizo con ellos alianza eterna, enseñándoles sus mandamientos. Sus ojos vieron la grandeza de su gloria y sus oídos oyeron la majestad de su voz. Les ordenó alejarse de toda idolatría y les dio preceptos acerca del prójimo. Los caminos de los hombres están siempre en su presencia, no se ocultan a sus ojos. Sus caminos desde la niñez se inclinan al mal, no son capaces de transformar en corazones de carne los de piedra.
Cuando dividió sobre la tierra las naciones, puso un jefe sobre cada nación, pero Israel es la parte del Señor y por ser su primogénito lo educa. Y porque le dio la luz de su amor, no lo abandona. Todas las obras de los hombres están ante él como el sol. Sus ojos observan siempre sus caminos. No se le ocultan sus injusticias, todos sus pecados están a su vista. El Señor, que es bueno y conoce a su criatura, no los rechaza ni abandona, sino que los perdona. El Señor guarda como sello suyo la limosna que el hombre hace, y sus obras de caridad como la pupila de sus ojos. Después se levantará para retribuirlas y dará a cada uno lo que merece. A los que se arrepienten los deja volver y reanima a los que pierden la paciencia. Vuelve al Señor, abandona el pecado, suplica en su presencia, disminuye sus faltas. Retorna al Altísimo, aléjate de la injusticia y detesta de corazón la idolatría. En el abismo, ¿quién alaba al Señor como los vivos que le dan gracias? El muerto, como si no existiera, deja de alabarlo. El que está vivo y sano alaba al Señor. Qué grande es la misericordia del Señor y su perdón para los que vuelven a Él. El hombre no es como Dios, pues ningún hijo de Adán es inmortal. ¿Qué hay más brillante que el sol? Y sin embargo también tiene eclipses. Carne y sangre maquinan el mal. Dios pasa revista al ejército del cielo, cuanto más a los hombres de polvo y ceniza. Capítulo 18. El que vive eternamente creó el universo. El Señor es el único sin mancha y no hay otro fuera de él. Dirige el universo con la palma de la mano y todos cumplen su voluntad. Es Rey universal y poderoso, que separa lo santo de lo profano. Nadie es capaz de contar sus obras. ¿Quién rastreará sus grandezas? ¿Quién podrá medir su grandeza y quién contará sus favores? No es posible aumentar ni disminuir, ni se pueden rastrear sus maravillas. Cuando el hombre termina, está empezando, y cuando se detiene, no sale de su asombro. ¿Qué es el hombre? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su bondad y su maldad? Los días del hombre son contados, y es mucho si llega a 100 años. Una gota del mar, un grano de arena, esos son 1000 años comparados con la eternidad. Por eso el Señor tiene paciencia con ellos y derrama sobre ellos su compasión. Pues sabe muy bien que están inclinados al mal y por eso abunda su perdón. El hombre se compadece de su prójimo. El Señor de todos los vivientes avisa y educa, enseña y guía como pastor a su rebaño. Se compadece de los que reciben la corrección y de los que se esfuerzan por cumplir sus mandamientos. Hijo mío, cuando hagas un favor no reprendas y cuando des limosna no ofendas con tus palabras. El rocío aliva el calor, así una buena palabra vale más que un regalo. No vale la palabra más que un regalo cuando procede de un hombre caritativo. El necio insulta sin caridad. El regalo de mala gana hace llorar. Antes de hablar, infórmate. Antes de caer enfermo, cuida tu salud. Antes de ser juzgado, examínate. Y a la hora de la cuenta te perdonarán. Antes de caer enfermo, humíllate y cuando peques, muestra arrepentimiento. Nada te impida cumplir pronto una promesa. No esperes hasta la muerte para cumplirla. Antes de rezar, prepárate. No imites a los que tientan al Señor. Acuérdate del día final de la cólera, del momento de la venganza. ¿Cuándo ocultará su rostro? En época de abundancia, acuérdate del hambre. Y cuando seas rico de la pobreza y la necesidad, de la noche a la mañana cambia la situación. Ante el Señor todo pasa en un instante. Un hombre sabio siempre está prevenido. Cuando tienta el pecado se abstiene de obrar mal. Un hombre inteligente conoce la sabiduría y alaba al que la alcanza. También los expertos en hablar están instruidos derramando proverbios acertados. Hijo mío, no sigas tus caprichos, refrena tus deseos. Si cedes al placer de tus deseos, tus enemigos se reirán de ti. No le tomes gusto al lujo, porque sus gastos te harán pobre. No seas amigo de fiestas y borracheras cuando tienes el bolsillo vacío. Capítulo 19. Quien se da la bebida no se hará rico. Quien desprecia a lo pequeño se irá arruinando. Vienen mujeres extravían a los hombres inteligentes. El que anda con prostitutas se vuelve descarado. Podredumbre y gusanos se apoderarán de él y su descaro será aniquilado. El que confía demasiado pronto es un irreflexivo. El que peca se perjudica a sí mismo. El que goza pensando mal será condenado. El que resiste a los placeres corona su vida.
El que domina la lengua vivirá sin peleas. El que detesta los chismes sufrirá pocos males. No repitas un chisme y no perderás nada. No se lo cuentes ni a amigo ni a enemigo. Y no lo descubras, a no ser que incurras en pecado. Alguien te ha oído se cuidará de ti y un día te odiará. ¿Has oído algo? Que muera dentro de ti, aguanta que no reventarás. Una noticia pone en trance al necio, como la criatura la parturienta. Flecha clavada en el muslo es noticia en las entrañas del necio. Pregunta a tu amigo, a lo mejor no lo ha hecho. Si ha hecho algo para que no lo vuelva a hacer. Pregunta al prójimo, a lo mejor no lo ha dicho. Si lo ha dicho, para que no lo repita. Pregunta al amigo, muchas veces calumnia. No te fíes de cualquier palabra. No hay quien comete un error sin querer, quien no ha pecado con la lengua. Pregunta al prójimo antes de reprenderlo y deja lugar a la ley del Altísimo. Respetar al Señor es síntesis de la sabiduría. Cumplir su ley es toda la sabiduría. No es sabiduría ser experto en maldad. No es prudencia la deliberación de los malvados. Hay una astucia que resulta detestable. Los insensatos carecen de sabiduría. Más vale el ignorante que respeta al Señor, el que es muy inteligente que quebranta la ley. Hay una astucia exacta y a la vez injusta. Hay quien es sagaz para aparentar rectitud. Hay quien anda encorvado y se hace el arrepentido, mientras dentro está lleno de engaños. Se hace el ciego, se hace el sordo, y cuando no lo piensas te pone la zancadilla. Y si le falta fuerza para hacerte daño, cuando encuentre una ocasión te perjudicará. Al hombre se lo conoce por su aspecto, al sensato lo reconoces al encontrarlo. La manera de vestir, de reír, de caminar, manifiestan el carácter de un hombre. Capítulo 20. Hay represiones inoportunas y hay quien calla por prudencia. Es mejor reprender que irritarse. Quien confiesa la culpa se libra de la desgracia. Eunuco que quiere violar a una joven es el que quiere hacer justicia con la violencia. Hay quien calla y pasa por sabio. Hay quien se hace antipático por su mucho callar. Hay quien calla porque no tiene respuesta. Hay quien calla porque espera su momento. El sabio calla hasta el momento oportuno. El necio no espera la oportunidad. El que habla mucho se hace odioso. El que abusa de su autoridad se le detesta. Hay desgracias que acaban bien y hay ganancias que arruinan. Hay regalos que no te aprovechan. Hay regalos que rinden el doble. Hay honores que traen humillaciones y hay quien por la desgracia levantó cabeza. Hay quien compra mucho a poco precio y después lo paga 7 veces más. El sabio con pocas palabras se hace simpático. El necio malgasta su cortesía. El regalo del necio no te aprovecha, porque lo ve mucho más grande de lo que es. Regala poco, critica mucho, abriendo la boca como el que anuncia grandes cosas. Hoy presta, mañana reclama. ¡Qué hombre tan odioso! Dice el necio, no tengo amigos, no hay quien agradezca a mis favores. Los que comen mi pan son malas lenguas. ¿Cuántos y cuántas veces se burlan de mí? Más vale resbalar en el suelo que con la lengua. La caída de los malvados siempre llega. Hombre antipático es como cuento inoportuno que a todas horas repiten los necios. Proverbio dicho por un necio se rechaza porque no sabe decirlo a tiempo. Hay quien por pobreza no puede pecar y descansa sin remordimientos. Hay quien se destruye a sí mismo por timidez y hay quien se destruye por vergonzoso. Hay quien promete a un amigo por timidez y lo convierte en enemigo sin necesidad. La mentira es una deshonra para el hombre. Siempre está en la boca de los necios. Mejor es el ladrón que el embustero. Los dos heredarán la perdición. El mentiroso vive deshonrado. Siempre lo acompaña su vergüenza. El que habla bien se abre camino. El prudente agrada a los grandes. El que cultiva la tierra recoge su cosecha. Y el que agrada a los seres humanos les perdona las culpas. Regalos y favores ciegan al sabio. Son un bozal que impide los reproches. Sabiduría escondida y tesoro oculto. ¿Para qué valen? Mejor es el que oculta su necedad que el que oculta su sabiduría. Palabra de Dios. Bueno, vamos a las notas a pie de página. Capítulo 16, versículos 1 al 16. Dios castiga. En la época del Antiguo Testamento, todo el mundo aspiraba a tener una prole numerosa, ser padre y madre de muchos hijos. Era un signo de bendición divina. Con todo, en los versículos 1 al 4,
Ben Sira advierte que lo importante no es la cantidad de hijos, sino la calidad de esos hijos. Más vale uno que mil, más vale morir estéril que tener descendientes arrogantes. Capítulo 16, versículos 17 al 23. Dios ve. Este fragmento parece responder a alguna situación generalizada en la que tal vez estaban cayendo muchos israelitas de la época, quizás influenciados por ciertos conceptos sobre Dios, el hombre y el mundo, introducidos por el pensamiento griego. La enseñanza es que no hay que hacer el bien o el mal solo porque Dios me ve o no me ve. Capítulo 16, versículos 24 al 17, 14. Dios creador. Meditación sobre la creación, astros, animales, plantas, el hombre, la primera pareja, el pueblo todo lo creó Dios con un orden y en armonía para que cada cosa cumpla su función, y así es. En la naturaleza todo tiene una función y no se sale de ella. Pero en el caso del hombre, la obra creadora de Dios introdujo elementos que están ausentes del resto de las criaturas. Al hombre le dio dominio sobre la tierra, lo revistió de poder como el suyo. Lo hizo a su propia imagen, lo dotó de inteligencia y sabiduría, lo hizo capaz de admirar el resto de la creación y de alabar el santo nombre. Le enseñó el bien y el mal, y cuando ya el hombre en asociación con otros formó un pueblo, le dio en herencia la ley e hizo con ellos una alianza eterna. 17 versículos 15 al 23. Dios retribuye todas las maravillas, la armonía de la creación y las dotes especiales que dio Dios al ser humano y la posterior respuesta que dio al ser humano a Dios, queda plasmado en estos versículos. El hombre no ha sabido responder en fidelidad y sabiduría al proyecto divino, y sin embargo Dios está dispuesto siempre a perdonarlo y a darle siempre una nueva oportunidad. Capítulo 17, 24 y 29. Arrepentimiento. Dios no desoye ni abandona a ninguno de sus hijos e hijas que se arrepienten. El motivo, Él es misericordioso y su perdón es grande para quienes vuelven a Él. Capítulo 17, versículos 30 al 18, versículo 14. Dios comprende y perdona. Esta constatación que hace Ben Sira, aunque aparentemente está novia, no deja de ser importante. El hombre no es como Dios. Dios es el único grande y sin tacha. En su poder todo fue creado y todo se mantiene en Él. Capítulo 18, versículos 15 al 18. Dar con amor. Cuando las obras de caridad, llamadas en la teología tradicional obras de misericordia, se cumplen por cumplir o por obligación o para aparentar, resultan deshonrosas y humillantes. Ante todo debe primar el recto sentido de la misericordia y el criterio de la justicia. Capítulo 18, versículos 19 al 29. Prevenir. Una instrucción muy práctica para la vida, para que esa sea más descomplicada y que nada nos tome por sorpresa. Saber prever las cosas, y esto se logra mediante la reflexión, la observación constante de la realidad que nos rodea. Esto también es signo de sabiduría. Capítulo 18, versículos 30 al capítulo 19, versículo 3. Dominarse. La falta de autocontrol trae consecuencias muy negativas. El autocontrol, según Ben Sira, es necesario especialmente respecto de aquellos apetitos que de seguirlos arruinan nuestra vida socioeconómica, los lujos, los apetitos sexuales, la comida y la bebida. Capítulo 19, versículos 4 al 19. Callar y hablar. Otra norma o enseñanza práctica para vivir bien. No creer todo a la ligera y menos aún precipitarse a comunicar a otros lo que se ha escuchado de otras personas. ¿Cuántos conflictos no se pueden evitar controlando la ligereza de la lengua? Si algo escuchamos de alguien cercano a nosotros o de nuestro prójimo, lo más práctico es confrontarlo a solas. Es más constructivo y pedagógico. Para ambas partes, en cierto modo, concuerda con la corrección fraterna que propone Jesús a sus discípulos. Ver Mateo 18, 15 al 18. Capítulo 19. Sabiduría y temor de Dios. La síntesis de sabiduría es respetar al Señor, y el genuinamente sabio es aquel que cumple y pone en práctica la ley del Señor. Capítulo 20, versículos 1 al 23. Colección de dichos. La primera parte de este capítulo está conformada por una colección de dichos varios sin ninguna unidad temática, pero que de un modo u otro no dejan de ser sentencias útiles para el aspirante a sabio.
No se trata tanto de instrucción y propiamente del cuanto de un inventario, lo que hay, de actitudes y comportamientos que el maestro ha observado y que también el discípulo va a poder observar, ante lo cual se sugiere un juicio o se deja para que el futuro sabio lo juzgue. Bien. Capítulo 20, versículos 24 a 26. Mentira. Puestos en la balanza el embustero y el ladrón, Ben Sira prefiere al ladrón, puesto que la lengua del mentiroso puede llegar a causar males más difíciles que reparar que los que puede causar un ladrón. Sin embargo, ni lo uno ni lo otro son actitudes recomendables para el sabio, porque ambas heredarán perdición. Capítulo 20, versículos 27 al 31. El sabio, apología del sabio y de la sabiduría. Es necesario revelar la sabiduría, pero hay que saber cuándo, cómo y delante de quién. Bien, aquí continuamos.